Pues nuevamente bienvenidos, bienvenidas a este webinar. Como bien hemos tenido ya esta serie de capacitaciones, de sesiones muy interesantes, nuestro tema siempre ha estado dirigido a esta perspectiva de género como una estrategia, una alternativa, una política, una estructura de vida que permite que hombres y mujeres tengamos igualdad de condiciones, es decir, apuntalemos a la igualdad sustantiva, no solo como una estrategia de crecimiento o una herramienta de política pública en nuestro estado, en el país, sino como una herramienta de la vida misma para que justamente esa igualdad nos llegue a todas las esferas de nuestra vida. Pues bien, el día de hoy traemos un tema que brinca ya un poquito de la estructura que habíamos estado presentándoles desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva. El día de hoy vamos a hablar de estas técnicas de negociación con perspectiva de género. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? ¿Tiene que ver un poco con el coaching, estos temas que andan tan de moda? No, generalmente técnicas de negociación lo relacionamos con el ganar-ganar, ¿no? O esto que ahora nos han venido mucho en redes sociales y en medios de comunicación, como las personas líderes y todos los exitosos emprendeduristas y demás. Nosotros estamos un poquito más atrás todavía porque creemos que la técnica de negociar, el hecho de que una mujer pueda estar en puestos directivos, que tenga esa asertividad para poder hacer desde su vida o su trabajo, también tiene que ver mucho con la perspectiva de género. Y es lo que el día de hoy vamos a conocer. Vamos a ver, ¿cuál es nuestro programa para esta mañana de trabajo? ¿Quiénes son las mujeres asertivas? ¿Cómo aprendemos a negociar o cómo podríamos aprender a negociar las mujeres? Y cómo también desde la perspectiva de género podemos concebir tanto hombres como mujeres diferentes formas de negociar en la sociedad. Nuestro objetivo de esta mañana es conocer diversos elementos de negociación que permitan fortalecer los procesos de liderazgo en las mujeres. Sin embargo, tenemos que pasar por este tema que es trascendental, me parece. Ya sé que muchos de ustedes dirán, ¿y dónde quedamos los hombres en este enunciado? ¿No? ¿Los hombres no pueden ser asertivos? Por supuesto que sí. Claro que los hombres siempre han sido asertivos. Dicen que la historia la escriben los vencedores, que el rey no cuestiona la monarquía. Pero ¿dónde hemos estado todas las mujeres en el proceso histórico de la toma de decisiones en el ámbito público y en el ámbito doméstico? Alguna maestra mía cuando estudiaba nos decía que las mujeres estamos acostumbradas a tomar decisiones muy inmediatas. Y decía, tristemente a veces las mujeres solamente decidimos si elegimos sopa aguada o sopa seca para la comida en el día a día. Pareciera que las grandes negociaciones salen de las manos de las mujeres. En esta época de confinamiento, reflexionando un poquito, nos damos cuenta, y no sé si han leído alguna notita al respecto, que aquellos países que están liderados por figuras de mujeres han tenido un mejor blindaje o han desarrollado estrategias de contención ante el COVID-19 de una manera mucho más puntual, más asertiva y con mayores beneficios a su población. Entonces, que creo que sería un tema que tendríamos que revisar más allá de esta limitada hora que tenemos para trabajar. Entonces, volvemos al tema. ¿Quiénes son las mujeres asertivas en la sociedad? Para empezar, tendríamos que decir que la palabra asertividad proviene del latín aserere, asertum o aserción, que significa afirmar. Ser asertiva, la aserción es esta capacidad para decir no, para pedir favores o hacer peticiones, para expresar sentimientos tanto positivos como negativos, para iniciar un proyecto, para continuar o incluso para terminar conversaciones. Se dice que las mujeres somos poco asertivas porque no sabemos decir no, porque no nos gusta pedir favores, porque no nos gusta pedirlos tampoco, y muchas personas tampoco expresan sentimientos de ninguna característica. ¿Perdón? Creo que un micrófono se abrió, pero bueno. Sí, adelante. Adelante, ok. Mujer asertiva, fíjense, en los años 70 significaba que la actitud de las mujeres tenía que ver con liberación de culpas. Una mujer asertiva era una mujer que no tenía culpa, que se valía por sí misma y evitaba la aprobación de los demás. Este complejo concepto en la actualidad, pues vemos que hay muchísimas mujeres que viven así, que van sin culpa, que son autosuficientes, que son autónomas, que están empoderadas y que realmente no han buscado ni necesitan la aprobación de las o los demás. Actualmente en el mundo del business o de los negocios, como se le llama, o en el mundo gerencial, encontramos que el término de mujeres asertivas tiene más que ver con estas mujeres que expresan sus ideas y sentimientos de manera clara y precisa.
que muestran seguridad al hablar, incluso al sostener la mirada, ¿no? Ya no son las clásicas mujeres que nos dibujaban como mujeres tímidas y ensimismadas. Son mujeres asertivas las que dicen no, no quiero, no puedo, no me gusta, no quiero comerlo, no quiero probármelo. Mujeres que dicen no, mujeres que saben aceptar sus errores, que respetan opiniones, que tienen esta capacidad para aclarar malos entendidos y que por supuesto defienden sus intereses y opiniones. Eso es muy importante. Generalmente se nos ha dicho o se nos ha instruido desde la construcción cultural de género que ya veíamos desde hace muchas sesiones atrás, a las mujeres nos han dicho que cada vez nos vemos más bonitas, que tendríamos que siempre que ceder, ¿no? Que en nosotras cabe la prudencia, que tenemos que hacer felices a los demás, aunque no importen nuestros intereses. Pues no, las mujeres asertivas ahora tendremos que aprender a defender nuestros intereses, nuestras opiniones y a seguir como este decálogo para que realmente seamos mujeres con poder de decisión y toma de decisiones. ¿Qué involucra ser una mujer asertiva? Afirmación de su propia personalidad, confianza en sí misma, autoestima por sobre todas las cosas, aplomo o fuerza, justicia, verdad y una comunicación segura y eficiente. Ese punto es muy importante. Que las mujeres aprendamos a comunicarnos de manera directa me parece que da un marco completamente diferente. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Del chiste que dice que las mujeres no sabemos, que cuando el marido le pregunta a la esposa, ¿estás enojada? Sí, ¿por qué? Tú ya sabes, y él realmente no sabe. No sabe si quiere un elote, si quiere salir al campo, si quiere salir a caminar a la banqueta, no sabe si quiere solamente ver la televisión. Las mujeres decimos, sí, estoy enojada, o no, no estoy enojada, y nos quedamos calladas. También eso ya es un cliché que creo que valdría la pena que deconstruyéramos, pero ciertamente las mujeres tenemos que aprender a ser mucho más directas en la manera de comunicarnos. Y si quiero un elote, pues digo, quiero un elote, o voy y me compro un elote. Si quiero salir a la banqueta, pues simplemente lo digo, sí, sí quiero salir a la banqueta, sí, sí quiero salir a caminar. Y eso me parece que daría una perspectiva mucho más profunda y amplia de pequeños logros que las mujeres vamos consiguiendo en el día a día y en el entorno más inmediato. Justamente, que es la comunicación asertiva, esta habilidad de transmitir, recibir mensajes, sentimientos, creencias, opiniones, de propios o ajenos, de una manera más honesta, más oportuna y respetuosa, para así poder lograr una comunicación que nos permita obtener cuanto queramos sin lastimar a los o las demás. Es decir, esta comunicación empática o asertiva, donde además de plantear mis necesidades y poder conseguirlas, no atente contra lo que estoy escuchando o recibiendo de las y los demás. ¿Cuáles serían las ventajas de ser asertivas? Que las mujeres encontramos en esta característica de la asertividad. Relaciones sociales satisfactorias, porque yo no daría más de lo que me están dando. Mayor autoestima, también como un eje fundamental en la vida de todas las mujeres. Yo creo que si a las mujeres hicieran una estadística de cuántas mujeres no tienen una autoestima elevado, el 80% de las mujeres estaríamos en ese porcentaje. Una ventaja de ser una mujer asertiva es la seguridad con la que nos desempeñamos y desenvolvemos por la vida y por supuesto la satisfacción, tanto personal como profesional, de ser quienes somos y sentirnos orgullosas de ser quienes somos. ¿Cuáles son los valores de esta asertividad? Como un decálogo. La honestidad, la responsabilidad, la integridad, prudencia, respeto, justicia, igualdad, transparencia, orden, lealtad, compromiso, templanza, empatía, voluntad y confianza. Y aquí valdrá la pena que después ustedes mismas, ustedes mismos hicieran un checklist, un recuento, y de ver de cómo anda nuestro valorómetro, ¿cómo se dirá? ¿Qué valor realmente estamos poniendo en práctica en nuestra vida de las personas más inmediatas a nosotros, a nosotras, o simplemente son valores lejanos que no aplicamos a nuestra actividad, a nuestra actitud, y entonces estamos siendo carentes de toda esta estructura que seguramente nos llevaría a una mejor vida en sociedad. Vamos a aprender a negociar, que es uno de los puntos medulares. Tendríamos que hablar un poquito de esta película que siempre nos han contado, ¿no? Y no es una película que miente, es una película real, con estas estadísticas que me atreví a traer para que las compartiéramos. Solo el 7% de las mujeres trata de negociar su primera oferta de sueldo, a diferencia de los hombres, que en un 57% siempre dan una contraoferta en ese primer salario.
Las mujeres tienen más consideraciones por terceros, es decir, se preocupan más por los y las demás, son más altruistas o están más motivadas a hacer el bien hacia los demás y las demás. Son más generosas cuando hacen una oferta, muestran más solidaridad al ofrecer un mejor salario a mujeres u hombres que dependen de su trabajo, aceptan salarios más bajos que los hombres, eso es muy triste, por la misma actividad, además. Contraofertan significativamente menos que los varones, principalmente porque los hombres negocian en una forma más agresiva, no en el entendido de violento, sino en una forma más asertiva tal vez, más determinada. El 68%, perdón, de las mujeres reconocen que comúnmente se sienten poco cómodas ante situaciones de conflicto y evitan enfrentamientos. Es decir, si veíamos en el primer bullet, solamente el 7% de las mujeres negocia su sueldo, su salario, quiere decir que tal vez el 93% no quiere tener esas situaciones de conflicto, ¿no? Que nos dice el último bullet. No quiere tener enfrentamientos, no le gusta discutir, en el entendido, y regresamos a esta construcción cultural, que las mujeres siempre somos nobles, siempre estamos a disposición de hacer el bien, siempre somos más tiernas, menos belicosas, menos liosas, decían por ahí. Y pues no tiene nada que ver esta construcción cultural que nos ha limitado y que nos ha llevado a impactar, por ejemplo, en el hecho que no podemos negociar un mejor salario porque no nos dieron nunca las herramientas asertivas para poder lograrlo. Y yo creo que muchas de ustedes y también muchos compañeros de ustedes lo ven desarrollado en el trabajo del día a día, en la oficina, en la dependencia, en los ayuntamientos. Tal vez ahora ya tenemos muchas semanas de contingencia y estamos todavía en un término de sana distancia, pero ustedes hagan memoria de las relaciones en el día a día de la oficina y recuerden realmente cuántas mujeres asertivas tenían ustedes de manera más inmediata que eran capaces de gestionar estas negociaciones de manera asertiva, positiva y propositiva. Y se darán cuenta que son bien poquitas. Vamos a ver un video. Licenciado Daniel, ¿nos pudiera usted apoyar? Porque yo le voy a dar no, claro, que corra, pero... Si gustas, ya... Muchas gracias. Con todo gusto, claro. Gracias.
Ok, vamos a continuar. Como pueden ver, a través de este pequeño corto, animado, por supuesto, vemos un ejemplo de una negociación completamente natural y orgánica que muchas veces en el día a día, pues tenemos que tomar, ¿no? Negociaciones, resoluciones, conversaciones que nos lleven a obtener un objetivo. Si ustedes pudieron darse cuenta, cuando la gente, o en este caso los personajes, se enojan, no tienen una comunicación directa o asertiva, no trabajan en grupo, no trabajan pues de la mano para resolver la situación, al final todos salen perdiendo. Pero cuando hay dos personas, dos entes en este caso, que negocian, que tienen una propuesta, que ven las ventajas de apoyarse mutuamente, entonces se llega a buen puerto o se llega a este proceso de ganar-ganar, que ciertamente es una frase muy comercial, pero que tiene mucha razón de ser. Yo gano, el otro también gana, la otra también gana, pero tal vez en ese intermedio alguien tendrá que ceder o alguien tendrá que efectivamente disminuir sus beneficios, pero al final lo interesante es que ambas partes van a ganar. Justamente negociación lo entendemos como este proceso de toma de decisiones individual y con... ¿Perdón? Disculpa, no se ve la presentación, ¿no? Ok, deme un minuto, por favor. ¿Ahora sí? Así es, gracias. Muchas gracias. Así yo les decía, negociar es este proceso de toma de decisiones, tanto individual como conjunta, donde hay dos o más partes que justamente tienen intereses en común, conflictos, y que generar valor, es decir, tener una salida positiva, y se puede componer de variables como características individuales, presiones situacionales, medidas del proceso y resultados obtenidos. Sin embargo, hay una feminista que también ya aborda este tema de una manera muy directa, que se llama Clara Coria. Ella dice que la negociación son todas aquellas tratativas o propuestas, porque eso no es una palabra que en México usemos mucho, con las que intentamos lograr acuerdos cuando se producen estos conflictos o divergencias de intereses y disparidad de deseos. Ya que ella ya nos habla de un tema más personal y de un tema más cercano a lo que somos como mujeres y hombres en la sociedad. Vamos a ver, entonces, ¿cómo gestamos esta negociación desde la perspectiva de género? De entrada me gustaría... ¿Perspectiva de género? ¿Perdón? Creo que alguien abrió el micrófono, con mucho gusto. Gracias. Perdón. No hay ningún problema. Negociar justo. Perdón, ¿Sí? les recuerdo a todas y a todos apagar sus micrófonos, de pronto se les activan y se escucha toda la conversación. Recuerden mantener apagados sus micrófonos, por favor. Gracias, disculpa. No hay cuidado, nos sucede a todos y a todas. Negociando desde la perspectiva de género implica que aprendamos a negociar después de ver que la negociación es un proceso positivo, es un proceso, de hecho, que tendría que ser natural en todas las especies, por supuesto también en la especie humana, aprender a negociar desde esta asertividad, desde esta comunicación efectiva. Hacerlo con la perspectiva de género también tiene sus matices. Y me atreví a poner justamente esta imagen y esta frase que es no al gaslighting, porque justamente a las mujeres no se nos ha dado la capacidad de negociar con la misma fortaleza que a los varones. Porque cuando nosotras empezamos a negociar somos unas liosas, somos revolucionarias, somos mujeres complicadas, ¿estamos locas o estamos exagerando? Y yo creo que muchas de las compañeras que me están escuchando en este momento seguramente han sentido esta sensación terrible de decir, es que yo no quiero, es que a mí no me gusta, es que creo que las cosas podremos hacerlas mejor con este enfoque, y a veces no se nos escucha. Y no es una culpa o no es una responsabilidad directa de nosotras, es todo este sistema al que ya habíamos definido con anterioridad, el llamado patriarcado, que hace que todo lo que gira a nuestro alrededor esté entramado
esté justamente diseñado o prediseñado a que las mujeres tengamos menos facilidades de negociar o de poder adquirir puestos de mayor prestigio en una dependencia, en una oficina, en una empresa, no sé. La negociación no solamente es sopa aguada o sopa seca, tiene que ver con muchos aspectos de nuestra vida, particularmente también de las mujeres, donde seguramente la primera negociación es quién quiero ser, independientemente de lo que me han dicho que debo ser en la sociedad. ¿Cómo debemos negociar las mujeres? ¿No? Justamente a los hombres y a las mujeres, ya les decía yo, a partir de estos roles y estereotipos de género, nos han enseñado, hemos aprendido a negociar basados en nuestra nuestra personalidad y en la cultura en la cual vivimos o en la cual nos estamos desenvolviendo. Generalmente los negociadores masculinos son competitivos o distributivos y se asocia más a una personalidad más cooperativa o integrativa a las negociadoras femeninas. Por eso decían que eran los hombres los que salían a cazar, porque organizaban la caza como varones competitivos y las mujeres nos quedábamos en las casas a distribuir lo que llegaba, hacerlo de una manera más integrativa, donde todo alcanzara para todas y todos, y donde nosotras desde esta agencia o desde esta facilidad de ser más cooperativas, pues todo rindiera y todo el mundo tuviera lo que necesitaba para subsistir. Sin embargo, si la negociación es el proceso con el que se intenta lograr acuerdos cuando se producen estas diferencias de intereses, las mujeres tendríamos que aprender necesariamente que querer bien no es ser condescendiente. Y esto me atrevo a citarlo así de la autora Clara Coria que mencionaba anteriormente. Querer bien no es siempre decir que sí a todo, o no es siempre postergar o posponer mis intereses. Amor no es servidumbre. Amor no es ser una persona que no tenga sueños y metas propias o estar siempre al servicio. No solo de la pareja, también quiero pensar al servicio de los familiares más inmediatos, de nuestros propios hijos e hijas. Generalmente las mujeres confundimos el amor romántico con otras características, pero además también nos han enseñado que siempre somos las amorosas de la historia, ¿no? Siempre somos las dadoras de amor de manera interminable e inagotable en los cuentos, y eso no es cierto. Por eso muchas mujeres dicen que nos ponemos de tapetes, ¿no? Con la pareja. De ahí viene un poquito el término de servidumbre, que la verdad es que es un término bastante complicado, pero no, amor no es eso. Quien nos ama, de entrada no tendría que lastimarnos, o no tendría que dejar, no tendríamos que dejar quienes somos por estar con una persona que no nos merece. Pero bueno, ese es un tema que más adelante, seguramente en otro webinar, desarrollaremos. Sin embargo, también es importante que las mujeres tengamos muy claro que solidaridad no es altruismo. Es decir, nosotras no vamos a quedar bien con todo el mundo, hacer el bien por todas partes, a una costa de nuestra propia salud, de nuestra propia estabilidad económica, de nuestras propias fuerzas físicas. He ahí la importancia del autocuidado que las mujeres debemos de sentar como una base para que nunca más nos sintamos explotadas, más cansadas de lo necesario o incluso económicamente más engañadas en muchos de los temas que seguramente en la vida diaria van sucediendo. Sin embargo, es muy interesante si ustedes pueden ver este cuadro de cómo hay diferentes maneras en los estilos de dirección y de allí, por supuesto, deriva mucho de estos estilos de negociación al que las mujeres y los hombres estamos acostumbrados a, no sé, a llevarlos a cabo o a incorporarnos de manera inmediata en estos estilos. Si ustedes ven, hay dos columnas. Este es un clásico documento de Loden de 1987, donde se habla de estilos de dirección y está la columna del estilo femenino y del estilo masculino. El estilo operativo tiene una característica para las mujeres y los hombres: la estructura organizativa, el objetivo básico, la resolución de problemas y las características claves. El estilo operativo para las mujeres es cooperativo, para los hombres resulta ser competitivo. En cuanto a la estructura organizativa, las mujeres trabajamos en equipo, los varones trabajan en jerarquía.
Y son estudios completamente afianzados, está en la bibliografía el término por si quieren referirlo más adelante. En cuanto al objetivo básico, las mujeres logramos la calidad o vamos en búsqueda de lograr la calidad. Los varones solamente están apuntalados a el triunfo. En cuanto a la resolución de problemas, las mujeres desarrollamos un estilo más intuitivo, racional. Los varones son más racionales. Esto no tiene nada que ver con el ámbito biologicista de que las mujeres tenemos un sexto sentido. En muchos casos sí, pero me parece que es un instinto que también se ha desarrollado con base a la percepción que muchas mujeres han desarrollado. No en todos los casos es así y no tiene nada que ver con nuestra biología. Tiene que ver más con un acondicionamiento también cultural de que muchas mujeres han tenido que ser más perceptivas de su entorno como una estrategia también de defensa o como un mecanismo de vida, sin darle un contexto diferente. Sin embargo, también hay características claves en estos dos estilos de dirección. En el estilo femenino hay un control reducido, hay más comprensión, hay más colaboración y hay niveles de alto rendimiento. Sin embargo, en los estilos masculinos se ven más un control mucho más reacio, mucho más fuerte en sus compañeros o en la demás estructura. Los varones o el estilo masculino suele ser más estratega. Los hombres no son emocionales o no tanto como pudieran llegar a ser en teoría las mujeres. Y hay un estilo masculino que también tiene que ver mucho más con la característica analítica. Y justamente aquí viene la reflexión que muchas veces nos encontramos. ¿Por qué cuando las mujeres tienen un cargo de poder, un cargo público, y lo llegan a decir así, parecen hombres? ¿O por qué se equivocan? ¿O por qué no hacen las cosas desde el corazón, el amor y la ternura que se supone que son las mujeres? Porque recordamos que esos son justamente cuadritos biológicos que nos quieren llevar de la mano a una estructura más cultural. Es decir, el hecho de que, me pongo a mí como ejemplo, haya nacido mujer, no quiere decir que me la pase llorando todo el día porque me dijeron que tenía que llorar, porque así somos las mujeres, o que quiera parir hijos todo el tiempo solamente porque tengo la capacidad biológica de hacerlo. Lo mismo pasa con los estilos de dirección o los puestos de altos mandos cuando están en manos de mujeres. Habrá muchas mujeres que tienen este estilo femenino descrito, pero habrá mujeres a las que no les interese y desarrollen también un estilo masculino. Finalmente, cada historia, cada persona, cada hombre o cada mujer tendrá su propia historia en esta feria llamada vida y cada quien sabrá cómo sus experiencias, cómo el aprendizaje que han tenido les han llevado a ser quienes son y han tomado las estrategias que han debido tomar para llegar justamente a estos destinos. Sin embargo, volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo debemos entonces negociar las mujeres? ¿Cuáles serían estas 9 claves para que las mujeres aprendamos a negociar no solo en las dependencias de trabajo, no solo en las empresas, no solo en el espacio público, también al interior de los hogares o incluso negociar con nosotras mismas, que a veces también es la parte más complicada? Número 1, las mujeres tendremos que aprender a negociar con poder e influencia. Número 2, pensar que siempre el trabajo en equipo tiene mejores resultados de una manera más rápida y mejor coordinada, pero también donde nosotras tenemos que aprender a delegar responsabilidades de una manera asertiva. Número 3, una dirección participativa y de toma de decisiones. Número 4, una comunicación y relación interpersonal con quien nos rodea. Número 5, tenemos que aprender a solucionar conflictos. Y por conflictos no solamente tenemos que referirnos a problemas, a situaciones violentas, a situaciones de desagrado. Un conflicto puede ser un tema básico donde 2 personas no llegan a un acuerdo. Y puede haber muchísimas rutas emocionales, afectivas, económicas, legales, ¿no? Donde se pueden resolver muchos tipos de conflictos. Las mujeres también tendremos que apelar a esta intuición asertiva que a veces tenemos y que creo que se nos ha dicho que no debería de ser una característica que, por ejemplo, las mujeres trabajando fuera de casa tendríamos que usar o a la que tendríamos que recurrir. Es una condición de nosotras, aprovechémosla. Quien así la haya desarrollado, por supuesto. Debemos tener un nivel de autoexigencia moderado. Y aquí abro el paréntesis porque muchas mujeres, más allá de este nivel de autoexigencia que se nos dice que no tengamos, no podemos dejar de pensar que las mujeres cumplimos 2 o 3 roles al mismo tiempo.
que tenemos una doble o triple jornada. Y entonces, después del trabajo, que llego a la casa cansadísima, pues también quiero hacer la tarea con mis hijos. Y ahorita en época de contingencia, ¿cómo le hago para arreglar mi agenda y la de mis hijos y que entonces todos podamos tener un tiempo de familia valioso? O, por ejemplo, ¿cómo resuelvo el tema de los cuidados y del trabajo doméstico en casa? Si vengo tan cansada de la oficina y aparte tengo un pendiente fuera de casa, ¿cómo le hago para cumplir todo al mismo tiempo y no sentirme mal? ¿Cómo le hacemos en la sociedad para apoyar a estas mujeres que están jugando 2 o 3 roles? ¿Cómo le hacemos para que yo misma no me ponga ese estándar al que seguramente no voy a llegar porque sería imposible, porque implica un desgaste terrible en la salud de las mujeres y un desgaste emocional perpetuo? Por eso en un principio hablábamos un poco de autocuidado, de cómo las mujeres tenemos que regular esta autoexigencia que a veces pues no vale la pena, porque las mujeres no queremos ser la Mujer Maravilla, queremos ser solamente mujeres plenas y felices, responsables de nuestras propias decisiones, únicamente. Ahora, las mujeres también tenemos que adoptar riesgos. Generalmente nos dicen que las mujeres somos tan tranquilas que no asumimos riesgos. Yo creo que ya tendremos que romper ese paradigma y decir que sí, que las mujeres también asumimos riesgos, estamos dispuestas a llevarlos a cabo y a enfrentar las consecuencias de ellos. Estoy segura que muchas nos llevaremos muy buenas lecciones, muy buenas experiencias y muchos éxitos en ese proceso de riesgo. Finalmente, tendríamos que pensar que debe de haber una dirección muy controlada y específica de tareas diversas y tolerancia al estrés. Es decir, tenemos que llevar una planeación correcta de nuestras actividades, tanto la vida personal conjugada con la vida profesional, donde hay diversas tareas y donde también tenemos que aprender, me atrevo a decir que más allá de tolerancia al estrés, un tema más de, ¿cuál será la palabra correcta? Gestión de este estrés. El estrés es una condición de vida perpetua en hombres y mujeres en la sociedad. ¿Cómo gestionamos las cargas de estrés? Ese es un reto bien interesante que no solo las mujeres tenemos pendiente o como una deuda personal, también los varones. Tenemos que aprender a modular y a gestionar estas cargas para no justamente enclaustrarnos en episodios de estrés que pueden desarrollar después en situaciones más complicadas en un futuro inmediato. ¿Cómo sería un proceso de negociación exitoso? Esto tiene que ver ya tanto para mujeres como para hombres. Aquí vale la pena hacer la aclaración que sí, en efecto, históricamente las mujeres hemos sido más carentes de estos procesos de negociación exitosa. Sin embargo, hay también varones que no apegados al modelo masculino tradicional, no han tenido las ventajas o han tenido desventajas para tampoco aprender a negociar. Entonces, estos 6 puntitos nos pueden dar como esta ruta de cómo podemos empezar a negociar con éxito. Primero tendremos que pensar, ¿qué lograré en una negociación? ¿Por qué es tan importante para mí salir exitosa de esa negociación? ¿Qué beneficios obtendré en este proceso? ¿Cómo puedo ampliar, mi abanico de responsabilidades y de opciones en este proceso? Tengo que identificar con qué criterios entra esta negociación, es decir, cuál va a ser todo mi checklist de propuestas para no solamente tener una opción y no tener más posibilidades de negociación. Es decir, les pongo un ejemplo muy tonto. Si yo llego a querer cambiar chicles por canicas, pues cuántas canicas llevo, de cuántos tamaños, cuántas puedo hacer 2 por 1 en este proceso para que yo consiga los chicles que quiero. Es un ejemplo bastante burdo y bastante primario, pero creo que define muy bien esta situación. Y por supuesto, siempre tener un plan B, un plan B que nos permita desmontar o desarticular toda una primera negociación para poder construir otra retomando los errores o los aciertos que tuvieron esta primera negociación. Digamos que estos 6 puntitos tienen mucha carnita que desmenuzar. Es como un checklist, insisto, que tendríamos que ponernos a preguntar o a llenar al momento de entrar a un proceso de negociación que vemos en puerta y de manera inmediata. Sin embargo, hay una estrategia que a mí me encantaría traer a la mesa y que es justamente, ¿qué pasa si hablamos de liderazgo transformacional, tanto para hombres y para mujeres? ¿Cómo aprendemos a negociar a través de este liderazgo que no tiene que ver con una perspectiva de género tradicional o con los estereotipos de género tradicionales, sino que más bien hablamos de un liderazgo transformacional
para hombres y para mujeres en una igualdad de circunstancias y de ventajas o incluso también de desventajas en muchos sentidos. ¿Cómo es este liderazgo? Se caracteriza por 3 situaciones. La primera es que hay una mayor relación con los equipos o con el grupo de personas que le rodean. Y es decir, una persona que está afianzada en este tipo de liderazgo o que va a emprender esta negociación, deberá tomar en cuenta las necesidades personales y profesionales de justamente las personas que integran este equipo o este grupo. Hablamos también que este liderazgo debe tener una mayor cooperación, es decir, se debe de proyectar el interés o colocar el mayor valor a la relación de conjunto, no a cada uno de los elementos, donde el sistema sea mayor o de mayor fuerza a cada uno de los elementos. Y finalmente deberá tener una participación, una dirección, perdón, más participativa, es decir, donde las grandes figuras a seguir, donde quienes estén directamente relacionados en un puesto de mayor jerarquía o donde tengamos que apuntalar más una negociación con una persona que a lo mejor nos implica mayor respeto, siempre esperamos que estas figuras superiores, en el término de una organización, claro, nos puedan dar una motivación permanente, o sean figuras donde no solamente dirijan desde la lejanía, sino dirijan desde este tenor participativo, donde todos y todas puedan exponer sus necesidades, donde todos y todas puedan tener una motivación permanente, donde todos y todas tengan la habilidad de ser, la posibilidad también de hablar y ser escuchadas o escuchados, haya una retroalimentación como tal, en tenor de siempre construir mejores alternativas para todos y todas. Bueno, esta es la bibliografía que también se queda aquí para que ustedes puedan checar más información. Esos son nuestros datos de contacto.